Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en una historia que estoy segura les va a cautivar. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, un romance que parece sacado de una novela, ambientado en una de las ciudades más fascinantes del mundo. Vamos a desgranar todos los detalles de Engin y Tuba, el amor renace en Estambul. Prepárense para un viaje emocional, porque esta historia tiene todos los ingredientes para enamorarnos. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se pierden ninguna de nuestras aventuras y descubrimientos. Estambul, esa metrópoli que une Oriente y Occidente, donde cada rincón respira historia y cada puesta de sol pinta el Bósforo de colores indescriptibles. Imaginen un escenario así, cargado de magia y de promesas, como telón de fondo para un romance que se creía perdido, pero que, como el ave fénix, ha decidido renacer de sus cenizas. Hablamos, por supuesto, de la increíble historia que une a dos figuras que han conquistado nuestros corazones en la pantalla, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que por sí solos evocan talento, carisma y una química explosiva. Pero, ¿qué hay detrás de los focos, de los guiones perfectos y de los aplausos del público? ¿Qué sucede cuando la ficción se roza con la realidad, y el amor, ese sentimiento universal y a veces esquivo, decide hacer una reaparición triunfal? Hoy en este vídeo vamos a explorar justamente eso. Vamos a desentrañar los hilos que conectan a Engin y Tuba, no solo como compañeros de profesión que han compartido escenas inolvidables, sino como personas que, según los rumores y las evidencias que han llegado a nuestros oídos, estarían viviendo un renacer de sentimientos en la vibrante Estambul. ¿Fue un encuentro casual? ¿Una chispa que nunca se apagó del todo? ¿O quizás el destino, con su particular sentido del humor, decidió darles una segunda oportunidad? Muchos de ustedes recordarán la inolvidable pareja que formaron en Kara para Aşk, Amor Prohibido, una serie que dejó huella en muchos corazones, incluido el mío. La intensidad de sus miradas, la sutileza de sus gestos, la profundidad de sus diálogos, todo en ellos transmitía una autenticidad que traspasaba la pantalla. Kerim y Elif, sus personajes, se convirtieron en un referente de amor apasionado y a la vez doloroso, marcado por la adversidad y la traición. Y es precisamente esa conexión tan fuerte, esa química tan palpable, la que ha alimentado durante años las esperanzas de sus fans de ver algo más allá de la ficción. Y parece que finalmente esas esperanzas podrían estar a punto de cumplirse. Los murmullos comenzaron hace un tiempo, sutiles al principio, pero cada vez más insistentes. Avistamientos en cafés con encanto en el barrio de Beyoğlu, paseos discretos por las calles históricas de Sultanahmet, sonrisas compartidas en eventos culturales. Pequeños detalles que hilvanados pintan un cuadro de complicidad y de un afecto que va creciendo. No se trata solo de amigos que se reencuentran después de un proyecto exitoso, hay algo más en el aire, algo que huele a romance. La ciudad de Estambul, con su aire bohemio, sus terrazas con vistas al mar y sus mezquitas milenarias, se convierte en el escenario perfecto para este posible nuevo capítulo en sus vidas. Imaginen a Engin con esa intensidad que lo caracteriza, y a Tuba, con su elegancia natural y su mirada profunda, redescubriéndose entre los aromas de las especias y los sonidos de la llamada a la oración. ¿Será que la magia de esta ciudad milenaria ha sido el catalizador de este renacer? O quizás, después de sus experiencias personales, ambos han llegado a un punto en el que están más abiertos, más receptivos a encontrar esa conexión especial que se había forjado años atrás. Analicemos un poco más el contexto. Tanto Engin como Tuba son dos grandes figuras de la actuación turca, con trayectorias sólidas y carreras exitosas. Han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en el pasado, han experimentado las alegrías y las tristezas de la vida, y ahora, en un momento de madurez y de reconocimiento profesional, parece que el destino les ha ofrecido una nueva oportunidad para el amor. No es solo la nostalgia de Kara para Aşk lo que nos emociona, es la posibilidad real de que dos personas que se admiraron y se conectaron profundamente en el set, estén ahora construyendo algo genuino en sus vidas privadas. Los fans, por supuesto, están enloquecidos. En las redes sociales, los comentarios se multiplican, los foros debaten con pasión, y cada foto o cada mención que los une se convierte en noticia. Es la demostración del cariño y la admiración que el público siente por ellos, y el deseo de verlos felices, tanto en la pantalla como en la vida real. Y es comprensible, ¿verdad? Cuando conectamos con personajes y con las personas detrás de ellos, queremos lo mejor para ellos.
Además, hay que considerar la discreción con la que ambos han manejado sus vidas privadas. No son de los que exponen todo a los medios, lo que hace que cualquier indicio de romance sea aún más intrigante y valioso para sus seguidores. Esta reserva, lejos de apagar las llamas, aviva la curiosidad y la ilusión. Nos preguntamos, ¿cómo son sus encuentros? ¿De qué hablan? ¿Qué los ha unido de nuevo? Podríamos pensar que es solo la magia de la pantalla la que nos hace ver cosas donde no las hay. Sin embargo, hay suficientes señales, comentarios de allegados y, sobre todo, esa energía que irradian cuando están juntos, para alimentar la sospecha de que algo más profundo está ocurriendo. La complicidad que se percibe en las pocas imágenes que se han filtrado, la forma en que se miran, la naturalidad con la que interactúan, todo apunta a un afecto genuino que ha ido madurando con el tiempo. La ciudad de Estambul, como mencionamos, juega un papel crucial. No es solo un telón de fondo, es casi un personaje más en esta historia. Imaginen caminar por el Gran Bazar, perderse entre los callejones de Balat, o disfrutar de un café en la Torre Gálata, con la brisa del Bósforo acariciando sus rostros. Son escenarios que invitan a la intimidad, a la conversación profunda, a la reconexión. Es fácil imaginar cómo en un lugar tan lleno de historia y de romanticismo, dos personas que ya se conocen y se admiran pueden encontrar un nuevo espacio para que sus sentimientos florezcan. Y no olvidemos el factor tiempo. El tiempo lo cura todo, lo transforma todo, y a veces, nos devuelve a lo que realmente importa. Quizás, después de sus respectivas experiencias vitales, ambos han llegado a un punto en el que valoran más la autenticidad, la conexión real y la posibilidad de reconstruir algo bello a partir de lo que ya existía. No se trata de un amor de juventud impetuoso, sino de un amor que nace de la madurez, de la comprensión y del conocimiento mutuo. Un amor que renace fuerte y seguro como un árbol cuyas raíces se han profundizado con los años. Es fascinante ver cómo dos artistas de su calibre, que han dedicado gran parte de su vida a crear personajes y a contar historias, ahora parecen estar escribiendo una de las suyas propias, una historia de amor que resuena con la profundidad y la intensidad que los caracteriza. Engin, con esa aura de misterio y esa capacidad de transmitir emociones complejas con una sola mirada, y Tuba, con esa elegancia y esa fuerza interior que la hacen tan magnética. Juntos forman una pareja que, dentro y fuera de la pantalla, tiene el poder de cautivar. Además, es importante recordar que no estamos aquí para especular sin fundamento, sino para seguir las pistas que el propio tiempo y las circunstancias nos ofrecen. Y las pistas, en este caso, son bastante sugerentes. Desde avistamientos compartidos hasta gestos de apoyo mutuo en redes sociales, todo va construyendo un relato que ilusiona a sus seguidores. La posibilidad de que el amor que conquistó a millones en Karaparask haya trascendido la ficción para convertirse en una hermosa realidad en Estambul es, sin duda, uno de los romances más esperados y seguidos del panorama artístico actual. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la intrigante posibilidad de que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos de los talentos más queridos de Turquía, estén viviendo un renacer de su conexión, un romance que se gesta en la mágica ciudad de Estambul. Hemos recordado la química inolvidable que compartieron en Karaparask, hemos analizado las sutiles pero persistentes señales que apuntan a un afecto que va más allá de la amistad, y hemos imaginado cómo la atmósfera de Estambul podría estar contribuyendo a este nuevo capítulo en sus vidas. Ha sido un placer sumergirnos juntos en esta historia, especular, ilusionarnos y, sobre todo, celebrar la posibilidad de que el amor, en su forma más hermosa y sorprendente, decida renacer. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por compartir este momento conmigo y con toda nuestra comunidad. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes de esta historia. ¿Creen que hay algo entre Engin y Tuba? ¿Qué es lo que más les gusta de esta posible pareja? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encantará leerlas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.